Buenas tardes, somos estudiantes de segundo cuatrimestre de Trabajo Social Virtual Distancia. Para la actividad 6 de la asignatura Sociopolítica, se nos solicitó realizar un video donde mencionemos los retos y perspectivas para la paz en Colombia. El grupo está conformado por la señorita Carolina Basurto Moncaliano, por la señorita Adriana María Murcia Moreno y mi persona, que es Constanza Guerrero. Iniciaremos con las 5 preguntas que están en el aula. Iniciaremos con la primera. La pregunta, hago una reflexión sobre la implementación del proceso de paz firmado en La Habana y su contribución a la verdad y a la restitución del conflicto armado. Nosotras como estudiantes analizamos que el haber firmado ese proceso de paz en Cuba fue algo clave para construir una sociedad más justa y buscando no solamente acabar con el conflicto armado, sino también dar la voz y la participación a las víctimas, establecer la verdad y garantizar su resarcimiento. Saber que debe haber una reparación y contribuir en esta para reconocer que el dolor y las experiencias que ellos vivieron hay que recuperarlo, pero pues también tener en cuenta que ellos deben de tener volver a tener una vida digna. Y hay quienes sufrieron y aseguran que no quieren volver a repetir esos hechos de violencia, ya que pues realmente se vieron y hoy en día se siguen viendo afectados porque pues a pesar de que se firmó el proceso de paz en el 2016 con las FARC y el gobierno, siempre sigue habiendo presencia de grupos armados al margen de la ley, y esto sigue pues contribuyendo a que se siga viendo violencia en el país. La segunda pregunta dice, analicen el contexto colombiano posterior a la firma de los acuerdos de paz. Bueno, les cuento que revisando la documentación a través de lo que vemos en la historia, se puede analizar que después de la firma de los acuerdos de paz de La Habana, vemos que se realizó la implementación y que esto ha creado unos obstáculos políticos, sociales y de seguridad. La reincorporación de los excombatientes a la vida civil ha avanzado en algunos aspectos, pero también debo decir que se han presentado dificultades, como la falta de recursos, la resistencia de algunos sectores y problemas de seguridad. Eso es lo que nos indica la historia y lo que vemos en el contexto alrededor de las noticias y todo lo que se han informado. La creación de la Jurisdicción Especial para la Paz y otros mecanismos de justicia transicional han sido fundamentales, pero también polémicos. En ese sentido, lo político y social, al firmar estos acuerdos, generó un amplio debate en la sociedad colombiana, dividida nuevamente en quienes apoyan el proceso y quienes lo cuestionan. Estamos igual que antes. En los años posteriores, la polarización política ha persistido, afectando la aprobación y la continuidad de las políticas de paz. Además, ha habido un aumento en la participación ciudadana en movimientos que demandan justicia, reparación y garantías de no repetición. Sí, es que estamos, la verdad, soy sincera, el pueblo está cansado y pues se crea ese factor social de que ya no queremos más. Aunque las FARC se desmovilizaron, iniciaron otros grupos armados ilegales, como ciertos frentes del ELN, disidencias de la FARC y bandas criminales civiles que pues no han mejorado la situación del país. Han incrementado su presencia y actividades ilícitas en varias regiones. Lo podemos ver a través de estos tiempos, generando nuevos desafíos de seguridad y afectando los procesos de paz y más en las zonas rurales y obviamente en las zonas urbanas con un menor porcentaje. La paz ha abierto espacios para proyectos de desarrollo e inversiones en regiones anteriormente afectadas por el conflicto, es así, pero en otras no. Sin embargo, persisten desigualdades sociales. Eso lo vemos en toda la historia, la desigualdad que ha habido. Pobreza, problemas de la implementación de programas de desarrollo rural y de justicia social, que afectan la estabilidad y la cohesión social. Claro, el tejido social lo afecta terriblemente. La búsqueda de verdad, justicia y reparación ha sido la central de la agenda posacuerdo. La labor de la JEP y la Comisión de la Verdad ha avanzado, pero todavía hay pendientes en la reparación integral a las víctimas y en la lucha contra la impunidad. Bueno, es un contexto muy completo, un resumen de lo que podemos evidenciar de lo posterior a la firma de acuerdos de paz.
La tercera pregunta dice, deslimiten los ámbitos de intervención que se dan en los escenarios posacuerdo, posconflicto y posconstrucción de paz. Los ámbitos de intervención que se abren son diversos, fundamentales para consolidar paz y garantizar una estabilidad duradera. El primer ámbito es político y social. Este contiene fortalecimiento de las instituciones democráticas, promoción del diálogo y la reconciliación nacional, inclusión de actores diversos, especialmente de grupos previos USLI, excluidos, tiene promoción de derechos humanos y justicia transicional. El segundo ámbito sería seguridad y desarme. El desarme, la desmovilización y la reintegración de excombatientes, la reestructuración de las fuerzas de seguridad, prevención de la reincidencia en las violencias y el crimen organizado. Establecimiento de mecanismos de verificación y monitoreo. El tercer ámbito sería económico y social, reconstrucción y desarrollo económico de regiones afectadas, programas de empleo y apoyo a comunidades vulnerables, rehabilitación de infraestructura básica, promoción del acceso a servicios básicos, pues obviamente como salud, educación, agua. El cuarto ámbito, derechos humanos y justicia. Este tiene investigación y sanción de crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos, implementación de justicia transicional y reparación de víctimas, promoción de la verdad y de la memoria histórica. El quinto ámbito sería cultural y comunitario, donde se fomente el diálogo intercultural y cohesión social, donde se rescate y se valoren las tradiciones y la memoria comunitaria, participación activa de las comunidades en los procesos de paz. El sexto ámbito sería de coordinación y cooperación internacional, donde tenga apoyo técnico y financiero de organismos internacionales, tenga la supervisión del cumplimiento de los acuerdos, facilitación del diálogo y de la mediación entre actores internos e internacionales. Estos ámbitos no son dependientes, sino que más bien se articulan de manera integral para garantizar la transformación profunda y sostenible de las sociedades que atraviesan procesos de posconflicto y construcción de paz. La clave está en diseñar intervenciones contextualizadas y sostenibles que respondan a las necesidades, especialmente las de cada territorio y población. Pregunta número 4. Describa los retos y las perspectivas para la paz en Colombia. Bueno, aunque en el 2016 se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC para la implementación de sus componentes, la reforma rural integral, la justicia transicional, han enfrentado todavía obstáculos políticos y sociales. Se sigue viendo, pues, que siguen habiendo, pues, digamos así como ciertas dificultades hoy en día, a pesar de que se haya firmado el acuerdo. Igualmente, sigue habiendo mucha desigualdad social y económica. Sigue el índice de pobreza alto y pues básicamente las condiciones todavía no son óptimas para las víctimas del conflicto armado. Igual siguen habiendo grupos armados que siguen dando dificultad en el país para la consolidación de la paz. La violación de los derechos humanos y la persistencia de violaciones como asesinatos en líderes sociales, defensores de los derechos humanos, excombatientes. Eso se sigue presentando y se sigue evidenciando pues en el país. Y las perspectivas para la paz en Colombia, pues a veces en el proceso de paz y justicia transicional, la implementación del acuerdo con la FARC ha sentado un precedente y ha fortalecido los mecanismos para la justicia transicional, aunque su consolidación requiere de continuidad y compromiso político. La quinta pregunta nos pide que expliquen la importancia del estudio de la historia sociopolítica de Colombia para el ejercicio profesional del trabajador social. El estudio de la historia sociopolítica de Colombia es fundamental para el ejercicio profesional del trabajador social por varias razones claves. La primera, yo creo que es la comprensión del contexto social y político, que la historia permite entender cómo ha desarrollado las estructuras sociales, las políticas y económicas en Colombia, y así como los conflictos y desigualdades que han marcado su evolución. Esto nos ayuda a identificar las causas y el efecto de las problemáticas sociales actuales. Tenemos análisis de las desigualdades y excluidos. La historia sociopolítica revela los procesos de exclusión, discriminación y resistencia de diferentes grupos sociales, étnicos y culturales. Esto permite al trabajador social diseñar intervenciones más sostenibles y pertenecientes a las realidades de sus comunidades. También tenemos reconocimiento de los movimientos sociales y lucha por derechos. Entonces acá es conocer las luchas sociales,
los movimientos políticos y las transformaciones sociales. Ya que ayudan a valorar la participación comunitaria y a promover la movilización social en favor de los derechos humanos y la justicia social, la formación de una perspectiva crítica. Entonces, este es el estudio histórico, fomenta una actitud reflexiva y crítica frente a las instituciones, las políticas públicas y las prácticas sociales, lo que es esencial para promover cambios y defensas de los derechos de las poblaciones vulnerables. Por último, tenemos la orientación a la intervención social. La historia nos proporciona ejemplos y aprendizajes sobre qué estrategias han sido efectivas o fallidas en el pasado, facilitando la planificación de intervenciones más acertadas y contextualizadas. En definitiva, el conocimiento de la historia sociopolítica de Colombia enriquece la práctica del trabajador social, ya que nos permite actuar con mayor conciencia, sensibilidad y eficacia en la promoción del bienestar social, la transformación de realidades injustas.